Recuerda suscribirte y dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. En este video te voy a enseñar cómo hacer un insecticida a base de lejía de ceniza, qué porciones puedes usar para producir lejía y también cómo dosificamos para aplicarla en la hortaliza, en los árboles frutales, y es lo que te voy a mostrar a continuación. La ceniza, no olvidemos que puede ser de cualquier tipo de madera, de encino, de pino, de caoba, de cedro, que sea de madera. No podemos utilizar ceniza de cartones, de plásticos, de quema de basura donde hay mucho nylon. Ese tipo de ceniza no nos sirve. Lo que estamos buscando es obtener los minerales que tienen los árboles, que tienen las plantas. En ocasiones podamos nuestros árboles y toda esa poda la podemos quemar y obtener una ceniza rica en minerales. ¿Qué es lo que estamos buscando? Cuando compramos carbón, también cerciorarnos que sea de madera. Lo digo porque hay carbones ya sintéticos que son comprimidos de cartones. Ese tipo de carbón no nos sirve. Tiene que ser un carbón de madera. Otro detalle, otra observación que tenemos que tener en cuenta es que al ocupar el carbón en un asado, donde ponemos la carne a asar y destila la grasa, el aceite sobre el carbón o sobre la ceniza, también este tipo no nos sirve. No es que no sirva el carbón, lo que no sirve es que tiene grasa después de un asado. Recordemos que esta ceniza la vamos a ocupar para elaborar lejía y debe estar libre de todas estas cosas, de grasas, de plásticos, de pinturas. Y de esta manera obtenemos esta ceniza rica en minerales. ¿Qué podemos hacer con este resto que nos queda después del colado? Este material lo podemos incorporar a las compostas o directamente en el suelo de cultivo. Agregamos un puño alrededor de cada planta y revolvemos con la misma tierra que es alrededor de nuestros árboles o de nuestras plantas. Todo este pedazo de carbón nos ayuda a la retención de humedad, que es muy benéfico para nuestras plantas, ya sean en las hortalizas o en los árboles frutales. La cantidad que vamos a necesitar para este preparado son 2 tazas. Yo tengo esto como medida, pero también les voy a dar el peso. Lo voy a poner en esta bolsa para poder pesarlo en la báscula. Y tenemos 2 tazas. La medida de 2 tazas tenemos que nos arrojan 249 o 250 gramos, que es lo que necesitamos para 2,5 litros de agua. Voy a incorporar en nuestra jarra y podemos incorporar nuestra ceniza aquí para que se vaya disolviendo, para que se vaya incorporando. Yo voy a usar una madera que me va a servir para revolver nuestra mezcla. Le voy a incorporar el resto de agua para que sean los 2,5 litros. Pueden usar un embudo, si no tienen una jarra que tenga este boquiche, pueden usar un embudo, que también sería más fácil. Y de esta manera, hasta incorporarlo todo, que no quede nada de sedimento en nuestra jarra donde hicimos la mezcla, y de esta manera nos cercioramos que quede en el contenedor.
Lo tapamos que quede de manera hermética, que no se salga ni que le entre aire, y revolvemos a manera que se incorpore bien toda la ceniza en el agua. Y de esta manera nos ha quedado nuestra mezcla para obtener la lejía. Lo que nos queda es dejarlo que repose a la sombra. Lo que estamos haciendo ahorita, la cantidad mínima son 250 gramos de ceniza cernida por 2,5 litros de agua. También tenemos que podemos usar 500 gramos de ceniza, que es lo mismo que medio kilo de ceniza, por 5 litros de agua. ¿Quieres elaborar más? Tenemos 1 kilo de ceniza, por 10 litros de agua. Ahora, normalmente pues nos basamos en los contenedores que tenemos a nuestro alcance, y tenemos una garrafa que es de 20 litros. Entonces necesitamos 2 kilos de ceniza cernida por 20 litros de agua. Y de esta manera obtienes más lejía para obtener más, para poder elaborar más insecticida, dependiendo de la necesidad de tu huerto, de tu parcela o de tu cultivo a grande escala. Si fuera tu necesidad hacer mucho más que esto, pues lo único que necesitas es doblar las cantidades. 4 kilos por 40 litros de agua, ¿sí? Y así sucesivamente puedes ir doblando dependiendo lo que nos va a mandar, qué cantidad es el tipo de contenedor que tengamos a nuestro alcance. Eso es para aquellos que tienen más extensión de cultivo, que tienen o trabajan ya en hectáreas, y que no es un impedimento para elaborar este tipo de insecticida. Por sus comentarios, por sus preguntas, veo la necesidad de hacerlo de una manera más específica, y es de esta manera como les muestro. Y así tenemos las cantidades para elaborar la lejía. Lo que vamos a hacer ahora es retirar la lejía, que no se revuelva con lo del fondo, ponerlo en otro recipiente. Aquí tenemos el primer litro. Es 1 litro de lejía que vamos a guardar en otra botella, en otro contenedor. Es muy visible que se pasan pequeños pedacitos de lo mismo de la ceniza, y lo que voy a hacer es la voy a colar con una tela, con un trapo, para que no la guardemos con estos sedimentos. Y de esta manera eliminamos todo el exceso de basurita, de pequeños fragmentos de carbón, y tenemos solamente la lejía, que ahora la vamos a guardar en la botella donde vamos a estar disponiendo de esta lejía. Y de esta manera ya tenemos nuestra lejía de ceniza, ya la tenemos separada y tenemos listo para hacer nuestros insecticidas. Esta es una manera fácil, muy económica, prácticamente no nos cuesta más que su elaboración, y nos aseguramos de estar aplicando un insecticida que no va a causar daño a nuestras plantas ni a nuestros suelos de cultivo, y mucho menos al medio ambiente. Me han comentado que cuánto tiempo puede durar guardado de esta manera. Entonces, yo siempre les he comentado que no hay por qué guardarla. Esta cantidad
Es un pequeño tratamiento completo para un huerto cuando vamos a tratarla contra algún insecto chupador, contra la mariposita blanca. Viene infinidad de insectos pequeños a querer invadir la hortaliza, y este es un insecticida muy efectivo. Entonces no queda nada, al menos que solo preparen un poquito, y porque tienen una planta o dos plantas, pero en un pequeño huerto, este es el tratamiento, esta es la cantidad que necesitamos para un tratamiento completo. Recordemos que una sola aplicación no basta. Empezamos a aplicar con la primera, observamos, aplicamos al segundo día, al tercer día, dependiendo de qué tan infestado esté nuestra hortaliza o qué tipo de plaga estamos tratando. Así van a ser los días que vamos a tardar en aplicar nuestro insecticida a base de lejía. Pero si fuera el caso de tener que guardarla, la recomendación es que en un envase de plástico con una tapadera hermética que no tenga fuga, que no le entre el aire, podemos guardarla por un periodo de hasta de 3 meses. Pero no hay razón para guardarla. El hacer lejía con la ceniza es una manera muy rápida de elaborarla. De un día para otro ya obtenemos esta lejía, que podemos convertirla en un insecticida muy poderoso para nuestra hortaliza y para todo tipo de plantas. Siempre me preguntan, ¿sirve para el durazno? ¿Sirve para el árbol de mísperos? ¿Sirve para el árbol de mango, de aguacate? Es para todo tipo de plantas. Esta dosificación que les recomiendo, esta dosificación que les voy a mostrar más adelante, permite aplicarla en todo tipo de planta. No nada más es para hortalizas, no nada más es para ciertas plantas, no. Es para tratar todo tipo de pequeñas plagas que llegan al huerto o a los árboles frutales. Siempre y cuando hay que respetar las dosificaciones. Alterar la dosificación o querer hacerla más fuerte, lo único que va a provocar es que podemos quemar nuestras hojas tiernas. Por eso hay una dosificación, por eso se habla de que tenemos que respetar la dosificación que se hace. No se hace una dosificación nada más porque queremos rebajarla, porque a través de los años, a través de muchos años que se ha venido practicando con este insecticida, también hemos tenido errores. Hemos tenido muchos errores donde se queman las plantas, se queman las hojas tiernas, se queman los retoños, ¿sí? Y eso nos va dando una dosificación correcta y cómo aplicarlo. Como ya les comenté en otros videos, siempre es más recomendable aplicarlo por la tarde-noche. Así tiene un margen de tiempo en toda la noche que nuestra mezcla o se va evaporando, va trabajando sobre la plaga que estamos tratando, y al siguiente día, cuando sale el sol, cuando ya empieza a ponerse un poco fuerte, ya no es un problema nuestra mezcla para las plantas. Si aplicamos esta mezcla durante el día, no olvidemos que estamos trabajando prácticamente con minerales, y los minerales son sales, ¿sí? Son sales, de ahí viene el nombre, o cuando nos referimos a las sales minerales. Entonces estas sales con el fuerte calor termina matando la planta, ¿sí? Nosotros en los años pasados, cuando empezamos con experiencias de los abuelos, nos platicaban que se perdían los cultivos por aplicarlo en exceso, por aplicarlo de manera que no controlaban o que todavía no habían descubierto bien la dosificación, y los retoños se queman, las hojas se queman y la planta, algunas terminan muriéndose, ¿sí? Eso estamos elaborando un insecticida fuerte, eficaz, muy eficiente, que está al alcance de la gran mayoría. Quizás en las ciudades es un poquito difícil conseguir la ceniza para elaborar esta lejía, pero en su gran mayoría tenemos al alcance la ceniza. Ahora, ¿qué podemos hacer con este sobrante, con esta ceniza que quedó en el fondo? Pues lo que podemos hacer
es agregarlo a las compostas, es lo primero. Podemos echar un poquito de agua, se disuelve y a la hora de que estamos haciendo las compostas, lo aplicamos ahí en la composta y se revuelve junto con todos los demás materiales. Otra opción que tenemos, cuando tenemos problemas de nemátodos, esto también lo podemos agregar directamente en el suelo de cultivo, lo ponemos alrededor de las plantas y lo revolvemos con la tierra y esto nos va a servir para controlar nemátodos también. Y entonces le damos utilidad a esto, no es un desperdicio, no se va a la basura y tenemos muchos beneficios con esta ceniza también. Ahora, ¿cuál es la porción? ¿Cuál es la dosificación para poder aplicarlo en el huerto o en los árboles frutales? Pues es sencillo, es una porción de nuestra lejía por 3 porciones de agua. Entonces ya tengo aquí 250 mililitros. Realmente es muy simple esta dosificación. Y ahí lo tenemos. Ahora ya tenemos 1 litro de esta mezcla que está lista para ser aplicada en el huerto con esta porción de 3 a 1. Yo elegí una porción de 250 mililitros, que es la que marca acá cuando le eché la primera parte de la lejía, y después 1, 2, 3 partes, que son estas otras 1, 2, 3 partes de 250 mililitros, y todo nos da 1 litro. ¿Sí? Esta es de una manera más sencilla, dinámica, para que me puedan entender y no se equivoquen en la dosificación. Ahora, tú quieres preparar toda la lejía que hemos obtenido, que son los 2 litros. Tenemos nuestra porción ahora de 2 litros de lejía y vas a agregar 3 porciones igual que de la lejía. Entonces son 2 litros más otros 2 litros más otros 2 litros. Son 2, 4, 6 y 2 de la lejía. Vamos a obtener 8 litros de mezcla listas para aplicar en el huerto. Ya esta es una mayor cantidad. Forzosamente necesitas un aplicador de 10 litros. Y así sucesivamente. Vamos aumentando las cantidades dependiendo de tu necesidad que tienes de fumigar, de la extensión que tienes a tratar, y así lo vamos haciendo. No cambia la dosificación 1 a 3. ¿Qué cambia? ¿Qué cantidad decides que sea tu porción? Puede ser menor, mínima, puede ser 2 litros, puedes ocupar 4 litros, 5 litros. Ahora, vas a fumigar grandes extensiones y tienes una bomba de espalda de capacidad de 20 litros. Entonces lo que vamos a hacer, la dosificación es la misma, 1 de lejía por 3 de agua. ¿Cuál va a ser tu porción? 5 litros de lejía y 3 porciones de A5 de agua. 1, 2, 3. Entonces eso equivale a 5 más otros 5, 10, 15 y 5 de lejía. Tenemos 20 litros ya preparados para tu aplicador de 20 litros. ¿Sí? No cambia. La porción es 1 a 3. Lo que va a cambiar es la cantidad a mezclar. ¿Te das cuenta? Y con esto tienes 20 litros ya preparado para que puedas aplicar en tu huerto. Espero les sirva esto que les estoy haciendo. Lo hago de esta manera para que pueda ser entendible, para que nadie se equivoque a la hora de hacer la dosificación y tengamos buenos resultados a la hora de aplicarlo. Estas son las porciones, estas son las dosificaciones, desde una menor, como la que les acabo de explicar, para obtener 1 litro de preparado, hasta para un aplicador de 20 litros.
Y esto sería para un aplicador de 10 litros. Son 8 litros, pero con su espacio para una de 10 litros. Y esta es la manera, así es sencilla. Espero no les ofenda como les estoy explicando. Y con esto garantizamos que estamos haciendo una buena dosificación de nuestra lejía para no causar daño en nuestro huerto y que tenga buenos resultados en el control de estos pequeños chupadores, de estas plagas que tanto afectan a nuestras plantas. Esto va a controlar la mariposita blanca, los pulgones. Hay diferentes tipos de pulgones, no nada más los verdes, los hay negros, los hay cafés, hay un tipo de, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le podemos decir? Como si fuera un tipo de piojo rojo que se le pega bajo las hojas de las plantas, y también este insecticida es muy, muy poderoso para eliminarlo. Recordemos que esta lejía es un insecticida. Esta mezcla que estamos haciendo es un insecticida. Tratar hongos es diferente. No vamos a tratar hongos con este insecticida, ¿sí? Para eso tenemos otras mezclas. Y podemos observar que están bastante dañadas nuestras hojas de nuestro pepino, porque tiene una pequeña plaga. Estaban a punto de morirse por la sequía, no tenía quien los regara, y estoy observando que tiene esta pequeña plaga. Son pequeños insectos, abultamientos que tienen, que son chupadores, una especie de pulgas, una especie de animalitos muy pequeños que están chupando bajo las hojas y que están causando daño en el pepino. Sus frutos se ven muy bien, no presentan daño por la plaga. Esto seco no es de enfermedad, esto seco es porque estaba a punto de secarse la planta por falta de agua, y aunque hace un par de días nos cayeron unos aguaceros y todo eso, pero siempre la planta se estresa cuando le falta agua, y esta es la razón. Las hojas están quemadas, no es de una enfermedad. Y vemos aquí abajo también tiene otro fruto que está muy bien, está muy saludable, y esta es la razón por la que se ve seco. No es una enfermedad, no es plaga, es porque se estaba secando y llegué a tiempo para recuperarla. Ahora lo que voy a hacer es aplicar esta mezcla de lejía de ceniza para eliminar estos chupadores, y la planta se empiece a recuperar y termine de dar bien sus frutos, sigan creciendo y siga también saliendo más flor para que siga produciendo más. Como siempre, la forma de aplicarlo es muy sencillo. Hay que empapar bien todo donde está el problema, todo donde están los chupadores, y tanto por debajo, arriba, a las plantas. No le causa ningún problema al fruto que le caiga encima nuestra mezcla. Si tuviera flor también no es un problema, no le causa ningún daño. No tengan miedo de empapar sus plantas, sus frutos. Recuerden que no estamos aplicando venenos, son minerales. Aquí podemos ver cómo están los chupadores. Están bajo la hoja, son de color negro. Por eso les decía yo que no hay un solo tipo de chupadores, hay muchos, infinidad, que van a causar daño. Por eso es importante aplicarle bajo las hojas bien. No tengan miedo de que este tipo de mezcla va a causarle daño a las plantas. Al contrario, va a ayudarle para una pronta recuperación. Y así aplicamos en todas nuestras plantas que estén infectadas por algún chupador, por las maripositas blancas. Lo vamos a hacer
todos los días hasta eliminar por completo. Una sola aplicación no basta, al menos que, dependiendo de sus observaciones, vean que luego se elimina, porque sea poca cantidad, también suspenden y ya no se necesita más. Esta mezcla la podemos aplicar en todo tipo de plantas, en todo tipo de árboles, no importa que tenga flor. En este caso les mostraba yo tantito que estaba yo aplicando en la flor de la granada, cuando presentan algún poquito de pulgón, algún poquito de chupador, y la podemos aplicar sin ningún problema. La dosificación no cambia, es la misma para todo tipo de plantas. No va a afectar en nada. Pues espero les sirva esta información que les estoy compartiendo. Como siempre es un placer compartirles. Pues nos estamos viendo en los siguientes videos.